Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Jennifer Vargas, hoy por Alejandra Forero. Iniciamos nuestra emisión con una noticia triste local. Durante el fin de semana, Aruba conoció 2 muertos en el tráfico debido al exceso de velocidad. Durante la madrugada de hoy, un accidente bastante serio sucedió a la altura de Sabaneta, donde un Nissan Skyline que venía con 4 ocupantes se estrelló detrás de una grúa que iba transportando otro vehículo. El impacto fue tan fuerte que uno de los jóvenes salió disparado del carro, falleciendo inmediatamente. Otro de los ocupantes también murió en el lugar de los hechos. Las víctimas fatales de este accidente fueron un joven de 17 y otro de 19 años de edad. Los otros 2 ocupantes quedaron heridos y fueron transportados al hospital, uno de ellos en estado crítico. Actualmente el caso está bajo investigación. Pulso Latino extiende sus sentidas condolencias a las familias de los fallecidos. La policía de Aruba estuvo durante el fin de semana haciendo esfuerzos adicionales para mantener nuestras calles tranquilas y seguras. Con permiso del Ministerio Público, la policía tuvo una acción preventiva con la intención de buscar sospechosos que andan armados sin permiso para portar armas. La acción comenzó desde el sábado a las 6 de la tarde y durante esta actividad realizaron varias detenciones en conexión con porte de armas y posesión de drogas ilícitas. Las áreas donde se concentraron las requisas fueron Oranjestad, Pontón y Vecindario y Bushiri. El Departamento de Policía contó con el apoyo de 60 policías en pie, la Unidad Especial de Caninos, la Unidad Motorizada, Guardacosta y miembros del Cuerpo Especial Arubano, quienes se encargaron de transportar a los detenidos. En Colombia, el proceso de liberación de las 5 personas en poder de las FARC ha tenido versiones diferentes entre este grupo guerrillero y el Ministerio de Defensa. Mientras las FARC dijeron desde La Habana que estaba en riesgo la libertad del general Alzate y sus acompañantes por la presencia de tropas en el río Atrato, el Ministerio de Defensa respondió en un comunicado que ya fueron suspendidas las operaciones militares. En las últimas horas, por medio de un comunicado, las FARC advirtieron que la liberación de los 5 secuestrados estaría en peligro. Ocurre que la zona del Atrato y sus principales afluentes ha sido copada militarmente con desembarcos de tropas y bombardeos, sobrevuelos de aeronaves de inteligencia y el establecimiento de medidas que restringen el movimiento de la población civil. Dicen que varios caseríos donde se darían las liberaciones deben ser despejados para el aterrizaje de la misión que recibirá al general Alzate y a sus acompañantes. Mientras esta situación no sea modificada, sería improbable tener de regreso a la libertad en la próxima semana al general Alzate y a sus acompañantes. El sentido común sugiere que la intensidad de las operaciones debe amainar. Aseguran que si cesan las operaciones militares, los uniformados de Arauca estarían libres en esta semana. Si el protocolo se observa rigurosamente, como ha ocurrido en otras ocasiones, podremos afirmar que el próximo martes los soldados profesionales capturados en combate en Arauca podrán abrazar la libertad. El gobierno ya anunció la suspensión de operaciones para la liberación de los secuestrados. En Iguala, estado de Guerrero, en México, se encontraron nuevas fosas clandestinas. El hallazgo fue por parte de los padres de familia de los 43 desaparecidos, quienes dijeron que fue cerca de un cultivo de maíz en el punto conocido como La Joya. Durante los trabajos participaron también integrantes de la Unión de Pueblos y organizaciones del estado de Guerrero. Y actualmente hay una nueva situación política en Brasil. Aquí les cuento los detalles. Primero, el gobierno de Dilma Rousseff dio pasos significativos en la construcción de una nueva estrategia de desenvolvimiento de medidas en el área política. Durante la campaña electoral, la presidenta reafirmó su compromiso con los trabajadores y el tema de la reforma política, la cual fue anunciada como una prioridad. Esta sigue ocupando un punto de enfoque central para los brasileros que exigen una tregua en el frente económico para las reformas democráticas. No existe un consenso en cuanto a las principales cuestiones de debate en este país. Mientras tanto, el Congreso discute otro proyecto de reforma, el cual fue elaborado por varios diputados de partidos en respuesta a las manifestaciones de junio. El primer punto de divergencia es la forma en cómo la sociedad participaría en la reforma. Se preguntan si va a ser por medio de un referendo o si va a ser un plebiscito. México citó al embajador uruguayo en aquel país tras los comentarios del presidente José Mujica, donde afirmó que México era un estado fallido tras la desaparición de los 43 estudiantes. Entrevistado por la revista Foreign Affairs, Asuntos Internacionales, el presidente de la República, José Mujica, había dicho que visto a distancia se trata de una especie de estado fallido, que los poderes públicos están perdidos totalmente de control,
están carcomidos, afirmó el mandatario. Es muy doloroso lo de México, afirmó Mujica. En un comunicado, la Cancillería mexicana manifestó su sorpresa y rechazo categórico a estas expresiones, al tiempo que convocó al embajador uruguayo en México. Más tarde, Mujica, en entrevista con Presidencia, rectificó sus dichos. El mandatario recordó los lazos que nos unen con el país mexicano y dijo que el gobierno uruguayo está a disposición para apoyar en todo lo que pueda facilitar el enfriamiento de este difícil momento. Tenemos confianza en sus fuerzas. No son ni serán estas naciones estados inocuos o fallidos, afirmó Mujica, porque tienen cimientos históricos de naciones precolombinas y tienen capital político en sus partidos y en sus decisiones democráticas que están por encima de sus vicisitudes de hoy. Cientos de fieles de católicos en República Dominicana participaron en una caminata, Un Paso por mi Familia, en la cual este año se hizo el llamado a que el amor sea la principal misión de los hogares para que la falta de valores no ponga en peligro la existencia de la familia como órgano principal de la sociedad. Indira Navarro nos trae más. Un mar de feligreses inundó la avenida George Washington este domingo en un peregrinaje a favor de la unión familiar. Es necesario que en el país se llame a conciencia la importancia que tiene la familia para la sociedad. La calidad de la sociedad está dada por la calidad de las familias que habitan en ellas. Los candentes rayos de sol no fueron obstáculo para que los fieles católicos recorrieran casi 4 kilómetros para elevar sus plegarias por el rescate de los valores en la familia. La familia debe de unirse más para que la paz sea cada día más fortalecida en la familia. Vale la pena caminar por su familia. Desde la avenida Abraham Lincoln hasta la plaza Juan Barón se efectuó la caminata Un Paso por mi Familia. Hay que darle apoyo y darle consejo a la juventud para que no se vaya a la delincuencia. Durante el evento se realizó una ceremonia eucarística en la cual se denunciaron las necesidades latentes en las familias del país, como son la paz, perdón y la reconciliación. Porque cuando se habla de familia, la familia tiene que tener todos los valores. Y todos los valores están resumidos en uno: el amor. La actividad finalizó con presentaciones artísticas y de recreación. Este evento, que se realiza por tercer año consecutivo, es una verdadera manifestación de rechazo a los antivalores que se promueven en la sociedad como ejemplo a seguir. Indira Navarro, Noticias SIN. El gobierno ecuatoriano ratifica el asilo y la protección a Julian Assange, quien se encuentra en la embajada ecuatoriana en Londres desde hace 2 años y 4 meses. El anuncio lo hizo el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, quien después de que la Corte de Apelaciones de Suecia negara 3 recursos presentados por la defensa de Assange y mantuviera vigente la orden de detención ante evidente peligro de fuga. Francisco Garcés nos trae más detalles. Si bien la Corte de Apelaciones de Suecia negó los recursos presentados por la defensa de Julian Assange, el canciller Ricardo Patiño considera que el pronunciamiento es favorable para la tesis del gobierno ecuatoriano. Es que en una parte del fallo, la Corte afirma que la Fiscalía sueca no buscó caminos alternativos para llevar adelante la investigación del caso en el que Assange es acusado de supuestos delitos sexuales. Se vuelve a dar la razón al Ecuador en este tema. La legislación penal sueca le da la atribución a la Fiscalía para tomarle las declaraciones fuera del país, en un país europeo, o hacerlo a través de videoconferencia. Ante ello, el canciller ratificó la posición del gobierno ecuatoriano. Declara la vigencia plena del asilo concedido a Julian Assange. Se reafirma en su intención de mantener esta protección el tiempo que sea necesario, hasta que Julian Assange llegue a un lugar seguro. No obstante, Patiño confía en que el nuevo gobierno sueco, de tendencia socialdemócrata, permita retomar los diálogos sobre este tema, lo que permitirá abordar de manera franca y constructiva este caso. Aunque no está establecida una fecha para el viaje, el canciller dio a conocer que ha tenido reuniones con la embajadora de ese país para la movilización de una delegación ecuatoriana. Y en Estados Unidos se escuchan diferentes reacciones con respecto a las reformas migratorias presentadas la semana pasada por el presidente Barack Obama. Para muchos fue una noche agridulce después de escuchar la acción ejecutiva del presidente Barack Obama. Me hubiera gustado, ¿verdad?, que esta ley hubiera sido para todos, para beneficiarse más familias,
pero sé que la lucha sigue. El mensaje de la acción ejecutiva fue breve y dejó a muchos con más preguntas que respuestas. Al escuchar que solo beneficia a 5 millones de los 12 que residen sin documentos legales. El mandatario fue conciso en que para sacar de las sombras a familias, todo padre de familia que tenga hijos ciudadanos americanos o residentes legales podrían obtener un permiso temporal de trabajo. Este permiso no es un estatus permanente o camino a la ciudadanía. Para calificar debe de haber vivido en el país por lo menos 5 años. Significa un alivio muy grande para mí, para mis hijos, pues ya voy a estar 5 años, cuando menos, que voy a estar fuera de las sombras, que voy a estar sin miedo, que voy a estar con una vida más tranquila. Estoy muy contenta porque va a beneficiar a muchas familias y especialmente a mi familia que hemos estado luchando para que esto se pudiera lograr. Además, expande el programa de DACA a más de 1.2 millones que ya se benefician. No obstante, el mandatario fue claro en que la frontera sur será más vigilada. El presidente instó al Congreso a entablar un diálogo para que en vez de firmar esta acción ejecutiva, el liderazgo apruebe una reforma integral que beneficie a todos. Por su parte, líderes comunitarios alertan a todo inmigrante de que aún no hay solicitud alguna y aconsejan a orientarse sobre esta acción. Esperen un poco, no corran todavía a ir a ver abogados, notarios. Busquen, espérense a encontrar la información correcta, vayan y busquen su documentación, prepárense con dinero, preparen sus income taxes. Ámbar Gilmore, Noticiero Azteca, Chicago. En Colombia, cuando se cumple casi un mes de la polémica por una develación de una placa al reconocimiento al almirante Edward Vernon, el gobierno español le rindió hoy en Cartagena un homenaje a su héroe Blas de Lezo. Rodolfo Mejía Fontalvo nos tiene la historia en la ciudad de Cartagena. 22 días después del retiro de la polémica placa dedicada al almirante inglés Edward Vernon, el gobierno español le rindió un homenaje al almirante Blas de Lezo, quien derrotó al inglés cuando intentaba ingresar con toda su flota a Cartagena. El acto contó con la presencia del ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, el alcalde de Cartagena y el comandante de la Fuerza Naval del Caribe. Su Majestad el Rey Don Juan Carlos I hizo un homenaje a Blas de Lezo, cuya estatua se ha situado en la Plaza de Colón, que es probablemente el centro geográfico histórico de Madrid. Y me parecía que habiendo hecho eso en el otro lado del Atlántico era bueno hacer un homenaje al almirante en Cartagena de Indias, en donde desarrolló sus principales hazañas. Para el diplomático español es una coincidencia que este homenaje se haya realizado a las pocas semanas de la polémica que desató la conmemoración del almirante inglés en la Heroica. Ha sido una coincidencia, pero probablemente sirva para subrayar que Vernon perdió y Blas de Lezo ganó. Y entonces el homenaje al vencedor, que es además tiene una cita muy bonita, porque eran los españoles de aquel lado del Atlántico y los españoles de este lado del Atlántico que en muchísimos menos medios lograron derrotar a la escuadra inglesa. Los actos protocolarios se realizaron a unos 10 metros del sitio donde fue ubicada la polémica placa al almirante inglés Edward Vernon. Momento de un corte comercial, pero quédate con nosotros que ya volvemos con más aquí en Pulso Latino.